No hay dudas de que la orquesta de Aníbal Troilo es una de las orquestas que más le habló a la emoción. De hecho, hablar de Troilo es hablar de todo lo que nos genera. Escuchar a Troilo es emocionarse. Pero siempre hablamos de sus grandes tutis, llenos de lirismo, o de sus solos de bandoneón, con esa narrativa tan particular, tan profunda, donde Troilo cuenta una historia dentro de otra historia. Sin embargo, poco se habla de los solos de violín en Troilo, y mucho menos se recuerda a su solista principal, el gran David Díaz. Un héroe anónimo de quien vamos a hablar hoy. Vamos a rescatar su música y su figura, pues en su forma de tocar y en todo lo que dejó en el catálogo troiliano reside buena parte de esa emoción que sentimos cuando escuchamos a la orquesta de Pichuco. Nos metemos entonces en el video de hoy con David Díaz, este gran solista olvidado que nos va a hacer llorar en cada una de sus intervenciones. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Espero que estén muy bien y espero que estén disfrutando de los cursos de introducción a la orquesta típica, el estilo de Carlos Di Sarli y ahora, por fin, el curso de Aníbal Troilo que ya está disponible. Si todavía no hicieron los cursos, no se preocupen, hay mucho material gratuito para disfrutar y por eso quiero aprovechar para invitarles a que se bajen, se descarguen el PDF que preparé especialmente para ustedes a propósito de la orquesta de Aníbal Troilo, sus distintas épocas y los distintos elementos musicales y estilísticos que fueron definiendo su sonido, su estilo a través de los años. Es una descarga gratuita, se lo bajan en el link que está aquí abajo del video y además está buenísimo porque ustedes se bajan el PDF y después también van a recibir algunos otros videos gratuitos donde yo explico muchas cuestiones muy, muy interesantes y muy específicas a propósito del funcionamiento de la orquesta típica, el tango en general. Así que si quieren se lo bajan y después me cuentan qué les pareció y si tienen preguntas o comentarios al respecto. Dicho esto, vamos a meternos hoy con la figura de David Díaz, el solista de violín de Aníbal Troilo. El gran solista de violín, hay que decir, de una personalidad realmente profunda, de una expresividad realmente llamativa y que sin embargo ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Relegado como un héroe anónimo, pues muy poco y nada se habla de él. Atención, uno escucha la orquesta de Troilo y salvo en unas poquitas grabaciones, siempre va a ser David Díaz el solista que escuchemos en primer violín. Por eso me parece importante este video, para rescatar su figura y bueno, también comentar algunos pequeños datos biográficos que valen la pena conocer. Como por ejemplo, que David Díaz no era, no era alguien desconocido para Troilo en términos familiares, sino que era el hermano del gran Quicho Díaz, el contrabajista estrella, el contrabajista emblema de la orquesta de Troilo y además el gran decano, podemos decir, del contrabajo en el tango. David Díaz ya había tocado con otras orquestas antes de estar con Troilo, había tocado con la orquesta de Carlos Di Sarli, en el primer sexteto específicamente, había tocado con José Tinelli, pero es en la orquesta de Troilo donde va a ser su gran desarrollo y donde lo vamos a escuchar realmente brillar desde un sonido muy particular, desde una expresión que si bien no desarrolla, digamos, un virtuosismo en el violín como sucede en otros estilos, sí lo vamos a escuchar siempre cantando, contando una historia, hablándoles a nuestra emoción y sumando a esta idea troiliana de buscar hablarnos y emocionarnos más allá del estímulo rítmico que significa, bueno, cualquier orquesta de tango de aquella época, ¿no? David Díaz lo podemos escuchar en todo el catálogo troiliano, ¿sí? Salvo algunas cositas, por ejemplo, en las primeras grabaciones con Odeón, yo entiendo que él ahí no toca, pero está la duda. Por ejemplo, en Recuerdos de Bohemia, ese famoso arreglo de Argentino Galván, ahí no toca David Díaz, ahí es Reinaldo Nichele. Después, bueno, hay una versión de tema otoñal de Enrique Mario Franchini, donde el propio Franchini interviene como solista, pero son temas realmente que se pueden contar con los dedos de las manos prácticamente. Todo el resto del catálogo es David Díaz. ¿Y por qué nos gusta tanto David Díaz? Insisto, porque es un solista que busca conmovernos, porque se conmueve él primero.
tiene una forma de tocar que lejos de buscar la explosión, busca una mirada intimista, que lejos de tocar con dobles cuerdas espectaculares o grandes arpegios en velocidad, siempre va a cantar, cantar y contar. Cantar como quien canta una melodía con la voz y contar como quien cuenta una historia. Hay mucho de narrativa en su forma de tocar. Además de, bueno, unos elementos más técnicos, si se quiere, como portamentos y fraseos específicos que ahora vamos a escuchar en algunos ejemplos. Realmente un solista que vale la pena descubrir en cualquier época, insisto, sea en los 40, los 50, en los 60, en todas esas grabaciones está presente David Díaz con Troilo. Y ahora lo vamos a escuchar como una pequeña introducción, como una suerte de primer acercamiento, insisto, a un héroe anónimo de la orquesta de Troilo, que realmente no podemos subestimar, porque si a nosotros Troilo nos conmueve, estamos hablando de que cada uno de los solistas tuvo mucho que ver, y en este caso, por supuesto, David Díaz hizo lo suyo. Escuchemos este tango de los años 50, el tango A la parrilla, del pianista Carlo Figari, que tocó con Troilo y que también fue compositor del tango Tecleando. Son dos tangos preciosos que grabó con Troilo. Escuchemos aquí cómo David Díaz despliega todo ese sentimiento en su forma de tocar y después vamos a hacer un pequeño comentario a propósito de alguna cuestión técnica. Escuchemos, David Díaz haciendo el solo del tango A la parrilla con Troilo. Ese portamento, con el mismo dedo, ¿no? Todo ese fraseo en el comienzo, esos portamentos que obviamente tienen mucho que ver con la escuela decariana, sin la forma de tocar de Julio De Caro en su sexteto, todo eso busca emocionarnos, contarnos un cuentito. Vamos a escucharlo de vuelta, porque es realmente precioso y presten atención. Ni me sale cantarlo bien, pero escuchen con atención porque ese es un recurso muy típico de David Díaz y que aquí se luce particularmente. Y ese vibrato, ¿no? Ese vibrato también un poco cerradito que tiene que ver también, si se quiere, con un poco cierta escuela violinística, ¿no? De la época. Escuchemos otro solo, precioso, el del tango El último organito. Este es un arreglo que escribió nuestro maestro, nuestro mentor Emilio Balcarce para la orquesta de Troilo, y donde hay un solo que Balcarce escribió especialmente para David Díaz. Yo me acuerdo que él me contó, Balcarce me contó a mí alguna vez que en este arreglo del último organito le escribió una melodía original para que David Díaz pudiera, digamos, realmente lucirse, ¿no? Me acuerdo sus palabras textuales fueron: yo le escribí un solo lindo porque a mí me gustaba cómo tocaba, yo quería que se luciera, me dijo. Y este es el solo al cual hacía referencia. Y así molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Qué preciosura de solo. Y yo no sé si ustedes tienen presente este tango, El último organito, pero esta melodía del arreglo de Emilio es una melodía original, en realidad es una melodía nueva, no es parte de la melodía del tango El último organito. Y fíjense, ¿no? Qué inspiración, qué genio Balcarce, que escribe una melodía que no sé si no es más linda que la del último organito, para que se luciera David Díaz, que a él tanto le gustaba.
Vamos a escucharla una vez más. Y así molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Tremendo, tremendo, precioso, pura, pura expresividad. Escuchemos otro solo, el del famoso tango Responso. Siempre David Díaz en primer violín. Se dan cuenta, ¿no? La orquesta de Troilo no sería la misma sin David Díaz en primer violín. Hay ahí un entendimiento en términos estéticos y discursivos que va muy de la mano con Troilo, ¿no? Un entendimiento entre solistas, porque obviamente Troilo fue increíblemente expresivo, pero aquí David Díaz demuestra que está en esa misma sintonía. Mucho del repertorio cantado también tiene solo de violín. Por eso vamos a ir cerrando este video escuchando dos solos preciosos del repertorio nuevamente de Troilo con Rivero, fines de los años 40. Primero el solo de La Viajera Perdida, que por supuesto hizo famosa años antes el gran Ignacio Corsini, el caballero cantor. Y después también un solo de violín de Troilo con Rivero del tango Tú. La Viajera Perdida primero y Tú después. David Díaz, exquisito solista de violín. Vamos. En el barco de mi corazón. Te amaba y te Otra vez, me muero. Te amaba y te fuiste. Último seguí ejemplo, el Tú. navío. Tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Tus besos, tus ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer. Dan ganas de escuchar el tango completo, por supuesto. Pero en todo caso, espero que este video haya servido como una breve introducción a un solista exquisito a quien le debemos muchísimo. Porque como dijimos, prácticamente en todas las grabaciones, salvo unas poquitas, todas las grabaciones de Troilo está el David Díaz como solista de violín, compartiendo toda su emoción, su técnica y conocimiento del tango, ayudando a que esta orquesta sea una de las orquestas que más nos emociona cuando la escuchamos. Ojalá les haya gustado este video y les recuerdo, no se olviden de bajarse, de descargar el PDF que preparé a propósito de la orquesta de Aníbal Troilo, sus distintas épocas y los distintos elementos que van definiendo su estilo, su sonido a través de los años. Es una descarga gratuita, se lo bajan, lo disfrutan y después me dicen qué les pareció. También espero comentarios sobre este video, si quieren se suscriben, me siguen y si quieren que toque algún otro tema en particular, también me lo pueden sugerir, con todo gusto lo podremos abordar más adelante. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video de los estilos fundamentales del tango.